En mi 8º año como consorte imperial, todos decían que era la mujer más favorecida del harén, y que mi gloria perduraba sin decaimiento. Pero el trono de la emperatriz permanecía vacío, y Saoen siempre me decía que esperara un poco más. No fue hasta el día en que él mismo condujo a la concubina más olvidada a la plataforma más alta que finalmente lo comprendí. Durante 8 años, solo fui su escudo. Durante esos 8 años de ataques abiertos y ocultos, perdí a 2 hijos y mi cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando interrogué a Saoen entre lágrimas, él simplemente dijo con indiferencia, que era solo un guardaespaldas cumpliendo con su deber. Durante 8 años, había estado allanando el camino para la mujer de su corazón. Y por eso mi clan entero fue masacrado. 1. ¿Por qué no lo vi en mi vida anterior? Desde el principio Saoen había tratado a Hyandang de forma diferente. Mientras me quedaba paralizado, de repente me entregaron una uva. Wei Xiaoyi siguió mi mirada y soltó una suave risa. Esa es la hija de la familia Jian. Creo que se llama Jian Zizi. Oí que su padre era un magistrado menor del condado durante la selección de belleza. Perdió la compostura frente al emperador, así que le dieron el título de Marin con indiferencia y la despidieron. Como la hermana mayor se fue temprano ayer, no la habrías visto. Tomé la uva y aparté la mirada. Este era el 3er año desde que entré al palacio, y hace apenas unos días había sido la segunda selección de belleza desde que Saoen ascendió al trono. Hyandang fue traída al palacio durante esta selección. Si ya cometió un error, simplemente tire su cartel a un lado. ¿Para qué molestarse en recordar su nombre? Hermana mayor Sen, no tiene por qué hacerle caso. En cuanto me vio mirándola, Wei Xiaoyi guardó silencio al instante. De hecho, no era apropiado hablar de esos asuntos ahora. A estas alturas todo el palacio ya debía de haberse enterado de que mi padre había armado un escándalo en la corte esta mañana. La razón era simple, la mitad del imperio de la familia Shao había sido conquistado por la familia Sen. Todos en la capital sabían que si una hija de Sen entraba en palacio, era con la intención de reclamar el trono de emperatriz. En aquel entonces, cuando Saoen, contra toda oposición, me otorgó el título de consorte imperial, mi padre ya había expresado su desaprobación. Más aún ahora, la férrea caballería de la familia Sen había defendido las fronteras durante años. El país disfrutaba de paz y prosperidad. La corte había propuesto repetidamente la designación de la emperatriz. Pero Saoen siempre la descartó. Mi padre, incapaz de aceptar esta injusticia cometida contra mí, finalmente habló con dureza contra Saoen en audiencia pública hoy. Examiné la uva en mi mano, sin cambiar mi expresión. Cuanto más pensaba en ello, más claro lo veía. Saoen debió de estar allanando el camino para su amada hace mucho tiempo. Saoen era un joven emperador. Esperó hasta consolidar su posición en la corte antes de traer finalmente a la que anhelaba al palacio. Pero Saoen, oh Saoen, si no fuera por mi padre y mis hermanos, que defendían las fronteras congeladas y repelían al enemigo, paso a paso, si no fuera por el abuelo de Wei Xiaoyi, el gran preceptor Wei, que debatía ferozmente en la corte para proteger al joven emperador, si no fuera por el apoyo de más de 10 familias nobles a través de sus hijas y el harén, ¿cómo habrías podido asegurar tu trono tan rápido? Y sin embargo, ¿cómo les pagaste? Las mujeres del palacio me repugnan. Al oír esto, dejó escapar una risa fría. Se supone que este palacio es la arena del poder. Sin embargo, a ojos de Saoen, no eran más que mujeres peleándose por su favor. Para mí ahora Saoen es completamente indigno de ser emperador. Me concedió 8 años de favor exclusivo. Pero bajo ese favor, me enfrenté a un sinfín de flechas y puñales. Cuando perdí a mi segundo hijo, Saoen prometió que me haría justicia. Pero desde ese día, la capital se sumió en el caos. Absorbió el poder de las familias de estas mujeres, aplastándolas hasta la ruina, destruyendo sus clanes y desapareciendo sus casas. En pocos años muchas mujeres del palacio perdieron la razón o quedaron destrozadas. Para mi 7º año en palacio, me habían odiado en toda la capital. Todos me llamaban bruja consorte, acusándome de presionar al emperador para que masacrara a las familias nobles, dejando solo a la familia Sun en el poder. La paz y la estabilidad que mi familia Sun había salvaguardado se desvanecieron.
En un instante, tanto yo como el clan Sun que me respaldaba nos convertimos en blanco del resentimiento de los funcionarios de todo el país. Cuando la familia Wei se derrumbó y el gran preceptor Wei se estrelló la cabeza contra un pilar de la corte en señal de protesta, el odio hacia la familia Sun alcanzó su punto álgido. El clan Sun cargó con el peso de todos los crímenes de Shaoeng. Y pronto, como una gran torre que se derrumba, nos desmoronamos. Shaoeng nos desmanteló cuidadosamente durante 8 años. Purgó el harén para dar paso a su amada. Un solo movimiento, 2 muertes tan astutas, tan despiadadas. Cuando la joven Jian subió al trono de la emperatriz, el harén se sumió en el silencio. Nadie quedó con ganas de luchar. El palacio se sumió en una falsa tranquilidad. Y todos elogiaron a la nueva emperatriz por traer la paz a la corte interior. Se convirtió en una historia célebre en la capital. Mientras tanto, las mujeres que habían enloquecido o quebrantado fueron abandonadas a su suerte y a su muerte tras los muros del palacio, olvidadas a la sombra del emperador y la brillantez de su emperatriz. Pensando en esto, me llevé la uva a la boca. La pulpa era agridulce, pero solo percibí amargura. Shaoeng había ocultado bien su verdadero yo. Al principio, yo también creía ser diferente a él. Giré ligeramente la cabeza. Wei Xiaoyi se acercó de inmediato. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a mi familia. Me gustaría invitar a mi madre a visitarme al palacio. ¿Podrías pedirle al maestro Wei que lo organice, y que la hermana Wei le transmita el mensaje? Wei Xiaoyi se quedó paralizada un momento y luego asintió levemente. 2. Mi madre entró en palacio al día siguiente. Creyó que la había llamado por la disputa de mi padre en la corte. Pero cuando nos vimos, guardé silencio un buen rato. Al final, hablé en voz baja. Tengo que molestarte para que vengas en este momento. Perdóname. Madre, ¿cómo están mis hermanos menores últimamente? La mirada de mi madre se suavizó y asintió. ¿Con tu hermano mayor manteniendo el orden en el campamento? Claro que están llenos de energía. Pero Rue, ¿por qué has adelgazado tanto últimamente? Cuando la miré sonreía levemente, pero la preocupación en su mirada era imposible de ocultar. Hace 20 años, la frontera norte era terriblemente fría, y las tribus al otro lado de la frontera causaban estragos. Nadie en la capital se atrevía a responder. Solo un joven general dio un paso al frente, liderando con determinación a 3.000 soldados al frente. Ese hombre era mi padre. Decía que no había diferencia entre un comandante y un soldado. Todos tenían el deber de proteger a la nación. Comía, vestía y vivía igual que sus tropas, sin mostrar jamás la arrogancia de un funcionario de la capital. Fue en la frontera donde mi padre se forjó su lugar en el mundo. Después todos los hijos de la familia Chan, sin importar edad ni género, fueron llevados por su padre a entrenarse en la frontera norte. Incluso mi hermana menor, 3 años menor que yo, fue llevada al campo de batalla. Solo yo permanecí en la capital, criado en la comodidad y el privilegio. No respondí a la pregunta de mi madre. En cambio, me puse de pie, dándole la espalda. Madre, no tienes por qué intentar consolarme. Siguen llegando informes urgentes de la frontera, la guerra estallará de nuevo pronto. Mi madre guardó silencio, y yo continué. Madre, si la guerra estalla, cuando Su Majestad apruebe los suministros, no debemos usarlos. Se sobresaltó. Me giré y le apreté la mano con fuerza. En la penumbra del pasillo, la única luz era el carmesí de mis ojos. Tras despedir a los sirvientes del palacio, me quedé solo junto a la ventana. La ambición de Shaoeng se reveló la primera vez que la familia Chan sufrió una derrota. La guerra en la frontera era inminente con mi hermano mayor al mando. Bajo el liderazgo de la familia Chan, el enemigo se vio obligado a retirarse una y otra vez. Pero cuando nuestras fuerzas los persiguieron, adentrándose en territorio enemigo, los suministros no llegaron. Para cuando llegaron los refuerzos, la mejor oportunidad ya se había perdido. Cauteloso, mi hermano consideró ordenar la retirada. Pero justo entonces, los soldados del campamento comenzaron a doblarse de dolor, y muchos se desplomaron al suelo. Aprovechando la oportunidad, el enemigo transformó su derrota en impulso. 30.000 soldados nos rodean. Mi hermano luchó a sangre y fuego durante 2 días y 2 noches antes de romper el cerco con solo 3.000 supervivientes.
Durante más de 20 años, la familia Chan había defendido la frontera norte con pocas derrotas. Ahora, con esta devastadora pérdida, toda la nación lamentó su pérdida. Cuando mi hermano regresó a la capital, no entró en la casa familiar. Se quedó en la puerta, se quitó la capa y caminó descalzo hasta el trono del emperador. Inclinándose a cada paso, el emperador montó en cólera. La investigación reveló que las provisiones habían sido desviadas y reemplazadas en todos los niveles. Para cuando llegaron al ejército, la mayoría estaban mohosas y en mal estado. Shaoeng castigó severamente a todos los funcionarios involucrados. Vi caer las hojas de otoño por la ventana. El país estaba en peligro. Por cruel y despiadado que pudiera ser Shaoeng, no estaba dispuesto a creer que estuviera involucrado en este asunto. Pero desde ese día, con la excusa de que la familia Chan ya no contaba con la confianza del pueblo, Shaoeng comenzó a desmantelar nuestro poder militar. En cuanto a los 23 oficiales involucrados, en una sola noche sus clanes enteros fueron ejecutados, sin dejar ni un solo superviviente. La cabeza me palpitaba con fuerza. El silencio del pasillo resonaba con un ruido insoportable. No tengas miedo. Nuan. Padre está aquí. Hermana mayor. Camina despacio por el camino al inframundo. En la próxima vida, seré el anciano. Y tú serás el más joven. Te protegeré por completo. El pequeño R.U. nunca ha visto sangre en la capital. Cierra los ojos, tu hermano está aquí contigo. Shaoeng. Conspiraste con todas tus fuerzas para apoderarte del ejército de la familia Chan. Veré cómo te ganas el corazón del pueblo. Veré cuánto tiempo puedes conservar tu trono. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mientras mi pecho ardía de dolor, dos imágenes fantasmales aparecieron ante mí. Shaoeng sostenía a una niña en sus brazos, protegiéndola, con una voz tierna. Las mujeres del harén son todas egoístas y mordaces, y me dan asco. Solo Cici es diferente, tan pura como en su infancia. La niña en sus brazos parecía un poco tonta. Dio un pisotón, haciendo pucheros, mientras decía que Zhang Yifei hacía tales cosas. Mala gente. Toda su familia es mala gente. Me abalancé queriendo destrozarles la cara. Pero en cuanto extendí la mano, las voces y las visiones se dispersaron como humo. Abrí los ojos en la cama, las lágrimas ya empapaban la colcha bordada. Esta vez, la familia Chan no debía caer. Si como en mi vida anterior, Shaoeng nos debilita poco a poco, cuando vuelva a masacrar a las familias nobles de la capital, no quedará nadie en este mundo que pueda detenerlo. Porque debido a la aventura de mi padre, Shaoeng se había alejado de mi habitación durante muchos días. De lo contrario, me pareció bastante conveniente. No pude ocultar el odio que ardía en mis ojos. Durante la ceremonia de bienvenida de esta mañana, Wei Zaoyi notó mi disgusto y sabiamente se abstuvo de charlar. Pero el salón estaba lejos de estar en silencio, igual que en mi vida anterior. Como la consorte de mayor rango del palacio, las pequeñas disputas entre las mujeres solían surgir justo delante de mí. Levantando la taza de té que me ofrecía una criada, observé a las consortes reunidas. Hoy Jian Cici seguía sentada tímidamente al borde de la multitud. Aunque se quedara quieta, alguien siempre encontraba la manera de atacarla bruscamente. Su Alteza, perdónenos, pero nuestra charla se ha desviado, molestando a la consorte imperial. En presencia de Su Alteza, debemos observar la etiqueta. Al fin y al cabo, todos crecimos en familias decentes, aunque algunos lo hicieron bien. No todos tienen la misma suerte. Sí, las chicas de familias menos favorecidas son torpes. Ayer derramó su taza de té. Hoy rompió el abanico redondo de Sondang. Incluso después de tantos días, aún no domina la postura correcta para saludar. Si no fuera por la magnanimidad de la consorte imperial, ¿cómo podría estar sentada aquí ilesa? Jian Cici se puso cada vez más nerviosa y bajó la cabeza en silencio. Miré a todos y me concentré en ella, que estaba en el rincón. Se sonrojó, se retorció la falda nerviosamente y finalmente murmuró, yo no hice nada. Papá no es de una familia humilde. Todos ustedes son los malos. Wei Zaoyi frunció el ceño y arrojó la taza de té con fuerza. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso has aprendido buenos modales? Bajo mi escrutinio,
Jian Zizi parecía aún más incómodo. Pero después de un momento, la escena me pareció algo cansina. ¿Inocente? Ahora lo veía como lo que era, una completa estupidez. Al principio, no pretendía molestarla demasiado. Shaoen me había colocado en el trono de consorte predilecta, lo que me obligaba a proteger a Jian Zizi de toda calamidad. Como mucho era simplemente ingenua, y aún así, la verdadera responsable de este caos era Shaoen. Pero ahora había cambiado de opinión. Jian Zizi no había cometido ningún pecado, pero estaba en el palacio. En el patio interior, la estupidez en sí misma era un delito. Tomé un pequeño sorbo de té. No le tomaré en cuenta su saludo inapropiado, pero Jian Dang debe compensar los daños que causó. Al oír que alguien dirigía el asunto, Song Dang habló apresuradamente. Si la señora Jian lo compensa, no hay necesidad de disculparse formalmente. Yo mismo no podría soportarlo. Al oír esto, Jian Zizi se puso de pie. Ya me disculpé. La miré con interés y diversión. Romper algo y luego pagar por ello, no es justo, intervino Song Dang. Su Alteza actúa con justicia. Ese abanico era un bordado de doble cara que mi padre trajo del sur. La señora Jian lo partió en dos. No lo complicaré. La señorita Jian puede simplemente compensarme con 80 colas. Jian Zizi se quedó paralizado, incapaz de comprender por qué un solo abanico podía ser tan valioso. Antes, me eran indiferentes las pequeñas disputas entre consortes. Pero Jian Zizi había causado tantos problemas en tan solo unos días. Ya sabía de todos ellos. Esperaba que mostrara algo de remordimiento. Pero al instante siguiente dio un pisotón y señaló directamente a Song Dang. ¿Sabes cuánta gente ni siquiera puede permitirse comer? ¿Cómo te atreves a usar un ventilador tan caro? Un ventilador tuyo podría alimentar a una familia durante años. Esas palabras fueron tan descabelladas que no solo titubeó Song Dang, sino que incluso mi mano que sostenía la taza de té se detuvo. Song Dang, nervioso, apenas pudo hablar. Giré la cabeza y dejé la taza a punto de intervenir, cuando alguien entró en el pasillo. Bien dicho. Estar en el palacio y aún así mostrar preocupación por el pueblo me impresiona. Un rescate heroico en el momento justo. Quizás temiendo que hubiéramos acosado a Jian Zizi y no pudiéramos informarlo a tiempo, irrumpió. Me levanté tranquilamente para hacer una reverencia. Xiaoen no notó mi cambio de humor. Su mente ya estaba en otra parte. Solía disfrutar mostrándose cariñoso y preocupado por mí en público para demostrar su favor. Si a Xiaoen le gustaba ponerme en el centro de atención, ¿por qué no iba a aprovecharlo? Me apoyé perezosamente en mi silla, con la barbilla apoyada ligeramente en la mano. Su Majestad, creo que lo ha entendido al revés. Fue la dama Jian la que primero se comportó mal. Ante mis palabras, un destello oscuro brilló en los ojos de Xiaoen. Pero al instante siguiente me miró con la misma dulzura de siempre. Acabo de oír la causa, pero es solo un fan. No hay necesidad de convertirlo en una confrontación. Sonreí levemente. Xiaoen, pensando que estaba de acuerdo, se giró hacia Song Dang, con la voz ligeramente endurecida. Al entrar en el palacio, uno debe ser virtuoso. Semejante extravagancia es inaceptable. El rostro de Song Dang palideció, sin saber cómo responder. Mi mirada se posó en la túnica amarilla de Xiaoen, de rica seda roja bordada con un dragón dorado de 5 garras, con escamas de plumas de pavo real sutilmente tejidas, una magnificencia perfeccionada por la naturaleza. Volví a sonreír y le hice eco. Su Majestad tiene razón. Debemos ser frugales. A partir de mañana, reduciré los gastos del Palacio Ningxiu. Solo dando ejemplo se gana el respeto. Algunos presentes captaron el tono sutil de mis palabras, incluso el rostro de Wei Xiaoyi palideció ligeramente. Xiaoen, aparentemente distraído, asintió y no dijo nada más. Pero yo no había terminado. Cambiando de tono, continué. Sin embargo, Su Majestad ha malinterpretado a la hermana Son. Xiaoen finalmente volvió a prestarme atención, desconcertado. Desde las inundaciones del sur, el gobernador del río Son ha estado ausente, gestionando personalmente las labores de socorro. Durante casi 2 años no ha regresado a casa, ni para distribuir comida ni para brindar ayuda.
Siempre ha actuado personalmente, los aldeanos no tienen forma de compensarlo, por lo que a menudo regala artículos para el hogar. Esta historia es bien conocida en la capital. He visto la furgoneta de la hermana Son. Si bien el bordado es exquisito, los materiales y la seda son comunes. Antes de que pudiera terminar, Jiancici me interrumpió. Si es normal, ¿por qué Sonden exige 80 colas? Está claro que se está aprovechando de mi ignorancia para intentar engañarme. En cuanto habló, algunos en la sala incluso rieron disimuladamente. Levanté mi taza de té y guardé silencio. Xiaoeng presentía que algo andaba mal, pero ya corrían rumores entre los cortesanos. Algunos de los más audaces alzaron la voz y la atacaron. La furgoneta de Lady Son representa el corazón del pueblo, es un símbolo de mérito. Si fuera mío, jamás lo vendería, ni por 800 colas. El rostro de Jiancici palidecía a cada instante. Xiaoeng, al ver a su amada atacada por otros, sintió dolor y rabia, pero no pudo intervenir. Con el rabillo del ojo capté la irritación oculta bajo sus cejas, y no pude evitar sonreír con frialdad. Para él, Jiancici era solo una consorte que había cometido una pequeña metedura de pata en la corte, que apenas merecía atención. Pero yo, Xin Yifei, había sido su consorte predilecta durante 3 años, disfrutando de su gracia exclusiva. Tras un largo momento, Xiaoeng por fin logró articular una frase. He ofendido a la señora Son, respondí con naturalidad. Si la hermana Son ha sido agraviada y no se ha enmendado, me sentiría intranquilo. No lo haría, Su Majestad. Y donde hay recompensa, también debe haber castigo. Vi a Xiaoeng hacer una pausa y luego forzar una sonrisa. Mi amada consorte piensa en todo. Muy bien. Que alguien venga y recompense a la señora Jian. Es realmente involuntario, la compensación será suficiente. Observé atentamente a la chica de la familia Jian. En cuanto Xiaoeng terminó de hablar, la vi mirándolo con incredulidad. Yo también miré de reojo. En ese momento parecía mucho más joven e ingenuo que 8 años después. Naturalmente no notó mi deliberada atención hacia la señora Jian hasta que terminó la ceremonia de bienvenida. La señora Jian permaneció aturdida, triste y destrozada mientras todos comenzaban a marcharse. Xiaoeng pretendía partir con el pretexto de un asunto oficial. Al verlo inquieto durante todo el evento, supe que no podía permanecer indiferente ante las quejas de su amada. Un impulso travieso se apoderó de mí. A la vista de todos, extendí la mano y tomé la de Xiaoeng. Su Majestad, hace tantos días que no nos visita, ¿por qué no se queda un rato más? Entonces, con íntima familiaridad, le entregué una uva pelada. Xiaoeng se sobresaltó un momento e instintivamente miró a la dama Jian. Pero se detuvo a mitad de camino, había demasiadas miradas sobre él, y no se atrevió a mostrar el más mínimo afecto. Amaba profundamente a esa chica. Si alguien lo notaba, las celosas mujeres del patio interior la destrozarían. Lo observé con una media sonrisa. Al instante siguiente se metió la uva en la boca. Sí, estos últimos días mi amado consorte ha sufrido. Debería acompañarte más. Ignorando las miradas de odio que me dirigían, miré hacia atrás. Como era de esperar, Jiancici parecía completamente destrozado, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe tremendo. Sus ojos abiertos parecían implorarle una explicación a Xiaoeng. Por desgracia, él no levantó la mirada. Mientras todos se levantaban para despedirse, Jiancici huyó hacia la puerta, con lágrimas en los ojos como si la hubieran traicionado. Sin mirar atrás, todos supieron que tenía malos modales. Al ver que no intervenía, no pudieron hacer nada. Bajo la mesa me limpié las yemas de los dedos vigorosamente 2 veces y luego levanté la vista, aún con una sonrisa falsa. La hermana Jian es ciertamente apasionada. Xiaoeng fingió indiferencia y me apretó la mano. Mi amada consorte es magnánima. ¿Por qué preocuparte por ella? Si te arruina el ánimo, me dolería. Podría fingir. Si Xiaoeng no fuera emperador, fácilmente podría ser un actor principal. Bajé la cabeza tímidamente, pero en mi interior quería cortarle la mano. Lo soporté hasta el anochecer. Finalmente volvió a salir de mi habitación con el pretexto de un asunto oficial. No intenté detenerlo, de hecho. Más bien deseaba que se fuera.
Al día siguiente al mediodía, Wei Xiaoyi vino de visita. Al notar su expresión vacilante, despedí a la dama de palacio. Hermana Xin, la señora Xin vendrá a verla más tarde. Mi hermano mayor dijo que la visita de la señora Xin al palacio no ha sido aprobada por su majestad. Hermana, ten cuidado. No le des excusas a nadie para que te pille desprevenida. Hice una pausa. Entrar al palacio sin permiso no era trivial. Probablemente algo en casa había cambiado y no querían que Xiao Eng lo supiera. 9 de cada 10 veces, se trataba del suministro de grano. El hermano de Wei Xiaoyi trabajaba en el Ministerio de Derechos. Seguramente había tomado medidas para solucionarlo. Asentí con seriedad. Cuando llegó mi madre, el palacio Ningxiu solo contaba con mi séquito más cercano. Al ver su expresión seria, hablé primero. Madre, ¿hay algún problema con el grano que se nos asignó? Negó con la cabeza. Hemos monitoreado en secreto el movimiento del grano. Ha llegado un poco más lento de lo habitual, pero no hay otro motivo de preocupación. Sus palabras fueron las esperadas. Después de todo, este era un asunto de suma importancia. Incluso si hubiera problemas, no podríamos detectarlos tan rápido. Madre, toma todos los ahorros de la familia Sun de un siglo y cámbialos por grano. Si no es suficiente, use frijoles. Use cáscaras. No es necesario que quede perfecto. Solo lo suficiente para llenar los estómagos de 30.000 soldados. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Hijo mío, dime, ¿por qué de repente sospechas de este lote de grano? No le di explicaciones, respondí con firmeza. Esto afecta la vida de la familia Sun y de decenas de miles de soldados. Debemos inspeccionar en secreto el grano de su majestad. Si surge algún problema, enviamos de inmediato al frente el grano que compramos temporalmente. Estaba tomando precauciones, asegurándome de que la familia Sun vigilara de cerca a cada funcionario que manejaba el grano en el camino. El cielo se estaba oscureciendo, pero no pedí lámparas. Los últimos rayos del atardecer se derramaban en el salón. Apreté los puños con tanta fuerza que me clavé las uñas en las palmas. Xiaoen, más te vale que el intercambio de granos no tenga nada que ver contigo. De lo contrario, sería traición. 5. Esa noche una figura esbelta se coló por la ventana hacia cierto pasillo. La luz de la luna se filtraba a través del enrejado, iluminando su perfil. Era Xiaoen. Un rayo de luz de luna caía sobre una pequeña figura acurrucada en la ropa de cama bordada. Aunque intentó contenerlo, se le escaparon unos sollozos débiles. Xiaoen permaneció en las sombras con la mirada tensa y el corazón repentinamente encogido. Avanzó lentamente la luz de la luna iluminando sus hombros temblorosos como un animal joven herido, evocando una profunda compasión. Cici. Pero sus palabras fueron interrumpidas por una voz aguda y fría. ¿Por qué escabullirse aquí en plena noche en lugar de quedarse con tu Sungifei? La voz de la chica temblaba de emoción, pero transmitía una obstinada rebeldía. Por primera vez el pánico y la impotencia se reflejaron en el rostro, normalmente resuelto, de Xiaoen. Dio un paso adelante susurrando una explicación. Cici. No es así. ¿Te gustan las uvas? ¿De qué sirven las palabras ahora? Vete. Déjame en paz. Ella se apartó de él temblando cada palabra como una cuchilla. Antes de que pudiera terminar, de repente se sintió alzada, envuelta en un fuerte abrazo. Un calor irradiaba a través de su ropa. Sus mejillas ardían, su corazón latía con fuerza. Xiaoen. ¿Qué haces? Suéltame. O gritaré. Ella forcejeó con los puños suaves contra su pecho, pero fue como golpear hierro completamente ineficaz. Xiaoen la abrazó con más fuerza, como si quisiera fundirla con su ser. Su voz era baja y ronca, con un tinte de súplica sincera. Cici. De niños, solía escalar la pared para encontrarte. Ahora por fin podemos volver a dormir juntos. Hoy te hice sufrir. Por favor, espérame un poco más. ¿De acuerdo? Su aliento le rozó la oreja, cálido y abrasador. Sus forcejeos se debilitaron, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. No te preocupes. No te molestaré. ¿Y ese Sengifei?
Me mantendré lejos. Un beso apasionado y prolongado siguió. Sus ojos se abrieron de par en par. No emitió ningún sonido. El beso de Xiaoeng era irresistiblemente dominante. Sus manos presionaron su pecho, pero poco a poco perdieron fuerza. Solo pudo dejar que tomara aire. Solo cuando sus extremidades se aflojaron, él finalmente soltó el abrazo. Sus respiraciones se mezclaron, rápidas y apasionadas. Xiaoeng bajó la mirada hacia sus mejillas sonrojadas y sus ojos húmedos, con el corazón ablandado. Le acarició suavemente el cabello, murmurando: «Dormir. Cici». Antes de irse, la besó en la frente con infinita dulzura. Sin embargo, al girarse, un destello de luz fría atravesó sus ojos. Sus labios se curvaron con una fría diversión. «Cici. No te preocupes, aún no es digna». 6. Durante los días siguientes, la casa permaneció en silencio. Pero surgió un revuelo en la corte. Un despacho urgente. 800 millas por delante. Llegamos al palacio. La guerra fronteriza era inminente. Una vez que el grano llegara a la frontera, mi hermano lideraría las tropas a la batalla. El ambiente en palacio era tenso. Xiaoeng pasaba los días ocupado con la cabeza y los pies hechos un caos. Al mediodía, Wei Zaoyi vino a mi habitación. «La investigación que pediste tiene resultados», dijo. Le hice un gesto para que se sentara. Después de tomar un sorbo de té, continuó. Su Majestad pasó tiempo en Yanzhou de niño, y la residencia donde vivía estaba junto a la mansión de la familia Jian. Pero no lo entiendo. Si bien hubo amistad de infancia, Su Majestad ahora parece indiferente hacia la dama Jian. Solté una risita. Con tu percepción, hermana Wei. Seguramente notaste que durante la ceremonia de saludo, la actitud de Su Majestad hacia la dama Jian no era precisamente indiferente. ¿Crees que Su Majestad está evitando deliberadamente cualquier incorrección con la dama Jian? Pero entonces, ¿por qué? Sus palabras se fueron apagando. Siguiendo las pistas con atención, hermana Wei. Nuestra situación, mi situación, puede que no sea tan sencilla como parece. Wei Zaoyi rara vez mostraba tanta tensión. Pero hermana Xin, estos son solo especulaciones. Ha sido favorecida por Su Majestad durante 3 años, y eso es un hecho. Durante estos 3 años, incluso con oposición en la corte, Su Majestad jamás ha violado el rango de nadie. La miré a los ojos. Si hay algo más importante en juego, hermana Wei, 3 años no significan nada. Usa tu mente, piensa en grande, piensa más allá. No te limites a este palacio. Cuando se fue parecía algo distraída. La familia Wei había sido cercana a la familia Xin 20 años atrás. En aquel entonces Wei Taifu no menospreció a mi padre como general menor, sino que le ofreció orientación como superior. Ahora los discípulos de la familia Wei estaban por todas partes, dominando a los funcionarios civiles. No permitiría que la familia Wei cayera víctima de la opresión de Xiaoeng. 7. Unos días después, durante la audiencia matutina, Xiaoeng nombró a mi hermano comandante. Esa tarde llegaron noticias a casa. El grano efectivamente había tenido un problema. Al acercarse a la frontera, se había detenido inexplicablemente. La información estaba sellada. Ni siquiera los funcionarios de la corte sabían aún que el grano no había llegado al frente. Pero se había emitido el decreto imperial, que obligaba a mi hermano a lanzar un ataque en 2 días. Al mismo tiempo, mi madre regresó al palacio. Su expresión era seria. Hijo mío, como dijiste, tras descubrir el problema, la familia Xin le envió grano comprado temporalmente a tu hermano. Respiré aliviado. ¿Has descubierto quién manipuló el grano? Madre negó con la cabeza. El grano fue transferido a otro ejército de escolta justo antes de llegar a la frontera. Ese ejército era sospechoso. Se desviaron de la ruta oficial. De no haber sido por el experimentado general que envió la familia Xin, probablemente se habría perdido. Mi expresión se ensombreció. Envíen más hombres. Mantengan a los 23 oficiales bajo vigilancia. Quizás podamos encontrar una pista. 8. Al día siguiente de que Xiaoeng emitiera el decreto,
la guerra fronteriza estalló con toda su fuerza. Me preocupaba a diario no solo por mi hermano, sino también por mis hermanos menores, que estaban en el campo de batalla. En mi vida anterior, debido a una mala gestión del grano, mi único hermano menor murió atrapado por el enemigo. Tras regresar a la capital, mi hermano se encerró en la habitación de sus hermanos durante 7 días consecutivos. Para cuando papá rompió la puerta, la mitad de su cabello se había vuelto blanco. Esta campaña duró un mes entero. Recé día y noche. En mi vida anterior, cuando la campaña llevaba medio mes en marcha, llegó a la capital la noticia de que los 30.000 soldados de mi hermano estaban sitiados. Tuve la suerte de haberme preparado con antelación. En el segundo mes de la campaña, antes del amanecer, me arrodillé en la estera a recitar sutras. En ese momento mi asistente irrumpió con entusiasmo. Su Alteza, una gran victoria en la frontera. El general Sen ha avanzado 50 li en el frente. El enemigo se rindió hace 3 días. En 7 días el general Sen conducirá las tropas de regreso a la capital. Me puse de pie de un salto. La familia Sen había ganado. 9. Cuando volví a ver a mi hermano, lucía lleno de vigor, completamente diferente a la figura marchita de mi vida anterior. Al verme, me tocó suavemente la cabeza. Xiao, ¿y tú? ¿Por qué has bajado tanto de peso? ¿Has vuelto a ser terco y no has comido bien? Estaba a punto de responder, pero me picaba la nariz y las lágrimas me nublaban la vista. Hermano, no tienes ningún sentido del decoro. Ahora soy una Guifei. ¿Sabes?, dijo otra voz femenina, secándome las lágrimas. Vi a una joven parada, rígida, con las manos a la espalda, a cierta distancia, dudando en acercarse. Entonces apareció un niño aprovechando el momento. Le arrebató algo de las manos. Oye, tú. Fuiste a la frontera norte a cazar zorros para tu hermana Xiao. ¿A cuántos molestaste? ¿Y ahora no te atreves a sacarlo? Hermano, devuélvemelo. ¿Quién dijo que era para ella? Todos estaban vivos. Todos estaban vivos. Habiendo vivido 2 veces, reí con el corazón por primera vez. Hermana Sen, una voz llegó desde la puerta. Levanté la vista y vi a Wei Xiaoyi, allí de pie sin querer interrumpirnos. Llevaba un rato en la puerta. La invité a pasar rápidamente. Al pasar junto a mi hermano, Wei Xiaoyi asintió cortésmente. General Sen, ¿cómo ha estado últimamente? Mi hermano no respondió, simplemente hizo una reverencia y salió directamente. Aún tenemos una audiencia con su majestad, así que nos iremos primero. Asentí y, al volverme, vi que Wei Xiaoyi seguía mirándolo. El general Sen sigue enfurruñado conmigo. Murmuré. Antes de entrar al palacio, Wei Xiaoyi tenía la intención de casarse con un miembro de la familia Sen. Te sentaste a su lado. Mi hermano no entiende la etiqueta palaciega. No te lo tomes a pecho. Wei Xiaoyi negó con la cabeza y luego habló de negocios. Cuando se fue, le di una lista. Hermana Sen, todos estos son gente de su majestad. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? La lista que le di a Wei Xiaoyi incluía a la facción de Shaoen, quienes contribuyeron a la ruina de la familia Sen en mi vida pasada. Había encontrado la manera de vincularlos con el grano sospechoso. Escoltar grano es un trabajo lucrativo. Si el pez no pica, no puedo hacer nada. Pero como todos quieren lucrarse, veamos si pueden asumir las consecuencias. ¿Fue esto por orden de Wei Taifu? Wei Xiaoyi negó con la cabeza. El abuelo sirvió a 3 emperadores y no creía que el asunto del grano involucrara a su majestad. Pero no detuvo tu plan. Esto lo organizaron mi padre y mi hermano. Asentí. Ahora, con la familia Sen triunfante, la retención de grano previa a la batalla finalmente llegó a la capital. La familia Sen solo informó que la reserva temporal de grano la había reemplazado, pero la incautación era grave y se investigaría pronto. El responsable inevitablemente cometería un desliz. La audiencia de mi hermano con su majestad tenía 2 propósitos, el informe de batalla y la verificación personal de la incautación de grano. A diferencia de mi vida pasada, la familia Sen ahora tenía el poder. Shaoen no podía negarse. Después de esto, la familia Sen ya no confiaría en Shaoen. A diferencia de Wei Taifu,
si él fuera un gobernante sabio, la familia Sen le serviría con lealtad. De lo contrario, no seríamos fáciles de engañar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, llegó un mensaje urgente de Wei Xiaoyi. Los 23 funcionarios que manejaban el grano habían resultado heridos. Inmediatamente la busqué para una reunión secreta. Para cuando quienes los observaban se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. 23 hogares, casi todos silenciados durante la noche. Por suerte, algunos miembros de la familia Sen habían estado observando. Algunos sobrevivieron. Miré a Wei Xiaoyi con gravedad. ¿Qué facción es la responsable? Ella negó con la cabeza. Todos eran escuadrones de la muerte. 2 fueron capturados, pero ambos murieron envenenados. No respondí. Anteriormente había ordenado a la familia Sen que ocultara sus huellas. Esta noche el cerebro probablemente sabía que quedaban algunos con vida, pero no sabía que era la familia Sen. Con mi padre apostado fuera del palacio, no tenía nada que temer. Pronto se revelaría quién era realmente el cerebro. 10. En los días siguientes, Saoen no mostró ningún comportamiento inusual. Esa noche, estaba contemplando las estrellas bajo el alero cuando entró. La familia Sen ya comandaba poderosas tropas, y nuestra reputación en la corte había ascendido. Su visita no me sorprendió. Mi amado, qué buen humor. ¿Por qué no me dejas disfrutar contigo? Sonreí. Hace frío esta noche. Si su majestad se resfría, la culpa es mía. Muy bien. Antes, no me había parecido que el ajedrez pudiera ser tan tortuoso. Saoen estaba considerando su siguiente movimiento. Al observarlo, mi pulso pareció detenerse. A juzgar por él, parecía que no se iría esta noche. Pero los guardias servirán, dijo. Sus palabras resonaron en mi mente en mi vida pasada. Después de cada noche con él, sentía la cabeza pesada, como si despertara de un sueño profundo. Acariciaba las piezas de ajedrez con la mano, pero mis ojos se dirigían involuntariamente hacia el pasillo. Saoen siempre venía solo con 2 guardias. ¿Cuál era esta vez? Has perdido. Mi amado. Mis pensamientos se interrumpieron. Levanté la vista y vi a Saoen sonriéndome levemente. Sin embargo, la figura frente a mí estaba borrosa. Hice una pausa. Saoen había dicho que tenía dolores de cabeza frecuentes y que le gustaba quemar incienso calmante. Aseguró que al día siguiente podía marear a la persona sana, pero para complacerlo, lo acompañé. El incienso llevaba media hora encendido. Es tarde. Preparémonos para dormir. Me adormecí. Mientras el mundo daba vueltas, Saoen me llevó a la cama y apagó la lámpara. Me burlé. Saoen realmente se había esforzado mucho por mantener pura a su amada. En la oscuridad, vi una figura acercándose. Sin dudarlo, usé mi pañuelo para meterme una pastilla en la boca. Al instante mi visión se aclaró un poco. Renací. Sabía que no podía evitar la guardia nocturna en el dormitorio, pero la fórmula secreta de esta píldora no era fácil de encontrar. No quería alertar a nadie, así que preparé ceniza de incienso combinada con una potente medicina para contrarrestar el efecto. Parecía surtir efecto. Al acercarse la sombra, por fin pude ver su rostro con claridad. El hijo ilegítimo del príncipe Nin. Lo recordaba como alguien que solía guardar silencio. Mis impresiones sobre él eran escasas. Al acercarse entré en pánico, pues no quería resistirme por temor a que me denunciara ante Saoen. Pero antes de que pudiera decidirme, noté que algo andaba mal. Respiraba con dificultad y se movía como si estuviera sonámbulo. Me di cuenta enseguida de que lo habían drogado, y no solo una vez. Además del incienso, probablemente había un afrodisíaco. ¡Qué asuntos tan clandestinos! Saoen no habría contratado a otra persona. Un plan audaz se formó lentamente en mi mente. Ante el hombre que se acercaba, no me aparté. Tus rasgos son bastante refinados, comenté al ser cercano al emperador. Uno valoraba la familia y la apariencia. Pero inesperadamente se detuvo, aparentemente luchando contra la droga. Le agarré el cinturón y lo jalé con fuerza hacia mí. Nadie podía resistirse a la droga, sobre todo empujándolo yo.
El resto de la noche transcurrió en silencio. A la mañana siguiente me desperté junto a Saoen. Solté un resoplido frío. Todavía tenía la cabeza mareada. Eché un vistazo hacia la puerta durante el desayuno como era de esperar. Vi al hombre de la noche anterior. Tenía la zona bajo los ojos oscura y amoratada. Gongben, ¿no descansaste bien? Negó con la cabeza. Se había vuelto a dormir estando de guardia la noche anterior, frotándose las sienes. Normalmente nunca descuidaba su deber, pero en el palacio de Zhang-Yifei, siempre se quedaba dormido y tenía esos sueños. Al instante siguiente se enderezó bruscamente. Su Majestad había terminado de desayunar y salió del salón. Antes de irse, no pudo evitar echar un vistazo al interior. La mujer, de una belleza impactante, seguía observándolo sin pestañear. 11. Durante un tiempo después de eso, Saoen solía pasar la noche allí. Pero poco a poco noté que durante las comidas, sentía náuseas, una sensación que me duraba varios días. En mi vida anterior, fue durante esta época que concebí a mi primer hijo. Pero la familia Chan sufrió una derrota aplastante y en mi dolor, perdí a ese hijo. Durante los días siguientes, mis pensamientos se dispersaron. Y justo en ese momento mi madre entró de nuevo en palacio. Eguella. Tu padre me pidió que te dijera que la investigación ha avanzado. Al ver su expresión preocupada, le pedí detalles. Al cabo de un rato, a mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Tu padre no ha salido de su habitación estos últimos días. Dijo que te había hecho daño. Su vista le falló. Y envió a su propia hija al palacio. Para convertirse en consorte de alguien así. Guardé silencio con los dedos fruncidos. Saoen. Saoen. Tú eres el gobernante del estado. Para asegurar el poder militar de la familia Chan. Incluso reponías tú mismo el suministro de grano. Un gobernante que comete traición. ¿Qué futuro podría tener este país? Madre. Estoy embarazada. Vi su cabeza levantarse bruscamente. Ella pensó que no era el momento adecuado. Este niño no debería existir. Pero puse mi mano sobre mi vientre y sostuve la suya. Si Saoen no es digno de gobernar, encontraremos a alguien que sí lo sea. Mi madre me apretó la mano con fuerza. Rue, ¿te estás rebelando? No le respondí. Si el gobernante no actúa como gobernante, el súbdito tampoco actuará como súbdito. 12. Al día siguiente llamé al médico imperial para que me tomara el pulso. Al mediodía Saoen se acercó corriendo con aspecto sumamente complacido. Eguella. Por fin vamos a tener un hijo. No ignoré el destello de disgusto en su rostro. Le sonreía levemente. Sí, Su Majestad, nuestro hijo. Para demostrarme su preferencia exclusiva, Saoen nombró personalmente al niño al día siguiente y lo anunció al mundo. El palacio estalló en discusiones durante 2 días. Beijiao estaba preocupado. Hermana Sen, ¿no está siendo Su Majestad demasiado extravagante? Podría traerle problemas. Sintiendo que sus palabras eran desafortunadas, guardó silencio rápidamente. Por eso algunos en la corte aconsejaron a Saoen que compartiera el favor equitativamente, pero él se negó rotundamente. Poco a poco empezaron a circular rumores en palacio, llamándome consorte hechizante. Cerré los ojos para descansar. Quiere usarme como escudo. La mejor manera es exponer públicamente a quien se esconde tras mí. Hermana, ¿piensas actuar contra la señora Jian? Sonreí y le susurré algunas palabras al oído. Luego contacté a mi familia. Inesperadamente mi hermana menor también había entrado en palacio con mi madre. En casa, nadie se atrevía a hacerte infeliz sin recibir una paliza. La joven dijo con frialdad, mirando el santuario familiar aún en pie. Después de pasar tanto tiempo en el palacio, te has convertido en una santa. Yiping. ¿Cómo le hablas así a tu hermana? ¡Qué falta de educación! Saludé a mi madre con la mano. Mirando a mi hermana, 3 años menor que yo, me reí entre dientes. No me importa lo que digan de mí en la capital. ¿Por qué estás tan alterada? La chica seguía enfurruñada. Y yo negué con la cabeza, sonriendo.
Madre, la lista que envié antes, la ministra Wei ya se encargó. Ahora es el momento de que la familia Sun dé un paso al frente. El caso de corrupción del grano estaba lejos de resolverse. Xiaoeng probablemente desconocía que su propia facción estuviera involucrada. Al día siguiente la familia Sun presentó públicamente una lista durante el juicio matutino. Además de los 23 funcionarios ejecutados, otros 17 estaban implicados, con cientos de páginas de pruebas y testimonios. Quizás debido a la traición de Xiaoeng, el abuelo Wei enfermó gravemente y faltó a varias sesiones del tribunal. Ahora bien, la familia Wei estaba liderada por el padre de Wei Zaoyi. Durante el juicio, el ministro Wei se unió a la familia Sun para presionar a Xiaoeng. Según mi hermano, Xiaoeng apretó los dientes y decretó que los funcionarios implicados fueran encarcelados en la prisión imperial. Este movimiento cortó un pilar clave del poder de Xiaoeng. Sonreí, sintiendo una oleada de satisfacción. Pero Xiaoeng, esto era solo el principio. Quería ver si podía soportarlo. Efectivamente, el palacio estaba alborotado esa misma noche. La dama Jian irrumpió furiosa en el estudio imperial. La razón. Había añadido a una persona más a la lista, el magistrado del condado de Rong Jianbai. Al intentar sacar provecho de la corrupción del grano, terminó perdiéndose la vida. Con la presión de las familias Wei y Sun, el caso sería severamente castigado. Con la vida de su padre en peligro, ya no podía esconderse tras escudos. Ahora, Xiaoeng seguramente estaba frustrado por haber perdido la confianza. Pero otro rumor comenzó a circular en el palacio. Durante la audiencia de hoy, el ambiente estaba especialmente tenso. Tomé una taza de té. Mi expresión era sombría. La dama Jian creció con su majestad. Una profunda amistad, ¿lo has oído? Tonterías. Su majestad nunca le mostró un favor especial. Todavía adora a Sun Yifei. ¡Qué tonto! Hace unos días irrumpió en el estudio imperial y su majestad no se enojó. Este asunto podría ser serio. Fingí no oír sus susurros. Pero cuando entró Jian Zizi, mi expresión cambió. Atrevida y descuidada, haciendo que todos la esperen una y otra vez. La señora Jian no valora la puntualidad. Hoy se arrodillará frente al Palacio Ninxiu hasta que comprenda la etiqueta adecuada. La multitud guardó silencio. Después de 3 años juntos, sabían que no me importaban las nimiedades. Pero mi ataque a Jian Zizi confirmó las sospechas de algunos. Cuando todos se fueron, le susurré a Wei Xiaoyi, que se arrodille durante media hora. Luego encuentra la manera de informar a su majestad. La hicieron parecer lamentable y agraviada. Como era de esperar, Xiaoeng no la decepcionó. Jian Zizi se arrodilló menos de 45 minutos antes de que Xiaoeng corriera a rescatarla. Esa noche la noticia se extendió por todo el palacio. Para la dama Jian, Xiaoeng reprendió a su favorita Zheng Yifei por primera vez. Un pequeño alboroto, Zheng Yifei. ¿Cómo puedes ser tan autoritario? Comí uvas frías con los labios curvados en una leve sonrisa. La acción de Xiaoeng no fue solo por la señora Jian. Recientemente le había ordenado deliberadamente a mi padre que actuara con arrogancia en la corte. A ojos de Xiaoeng, confiaba en los logros militares de la familia Sen y lo ignoraba. Pero en palacio la situación era diferente, lo que reforzaba su sospecha de que la dama Jian era especial. Tenía curiosidad por ver cómo Xiaoeng manejaría las consecuencias. 13. La luna colgaba en lo alto del cielo. Sin embargo, un palacio en el patio interior aún tenía sus lámparas encendidas. De repente, un ruido sordo y destrozado surgió del interior. Zizi, no es lo que crees, suplicaba una mujer, llorando con las mejillas surcadas de lágrimas. Cállate. Cállate. No fuiste tú quien estuvo arrodillado media hora. Así que no te quedes aquí flotando y digas unas palabras superficiales sobre ella. Los ayudantes de Xiaoeng habían sido encarcelados en la prisión imperial. Y ahora la mujer frente a él estaba haciendo un berrinche. Sintió que la cabeza se le iba a partir en dos. Zizi, la familia Sen está en la cima de su poder ahora mismo. No puedo oponerme a ellos. Espera un poco más. Pero Jian Zizi no te escuchó. La última vez me dijiste que esperara. ¿Y qué obtuve yo esperando?
Todas las mujeres del harén dicen cuánto la favoreces. Pero a la que creció contigo, Min, nadie me miró jamás. Siempre me intimidaron a propósito. Nunca volveré a creer en tus palabras. Xiaoeng intentó como antes abrazar a Jian Zizi. Pero esta vez ella se resistió con fiereza. No me toques. Dijiste que salvarías a mi padre. Pero después de tantos días, sigue encerrado en la prisión imperial. A Xiaoeng le dolía la cabeza. Aún así se obligó a explicar. Este asunto involucra a demasiada gente. Tanto la familia Wei como la Sen están observando atentamente. No puedo actuar con parcialidad. Zizi, no te preocupes. No permitiré que el tío Jian sufra daño. Pero esto solo inquietó más a Jian Zizi. ¿A qué te refieres con que no puedes actuar con parcialidad? ¿No eres el emperador? Hay algo en este mundo que no puedas hacer. Es evidente que te importa ese Zheng. Todo lo que dijiste para complacerme eran mentiras. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sus palabras le dieron a Xiaoeng en el corazón. Se dio cuenta de que últimamente todo parecía escaparse de su control. Y se quedó callado. Jian Zizi, creyendo haber dado en el blanco, volvió a llorar. Sí que te gusta Zheng. Dijiste que solo me amabas a mí. Dijiste que me protegerías. Pero desde que llegué al palacio, solo he visto tu favor hacia ella. Incluso tuviste un hijo con ella. Mírame. Quiero ir a casa. Xiaoeng, déjame ir a casa. No quiero quedarme más en este lugar asqueroso. Xiaoeng sintió que la chica frente a él había cambiado al verla llorar y gritar. Se sentía agotado como nunca antes. Ese no es mi hijo con ella. En cuanto al tío Jian, mañana encontraré la manera. Zizi dejó de llorar. Antes temía que su inocencia la llevara a revelar información. Pero ahora, realmente no tenía solución. Le contó a Jian Zizi su plan, aunque con ligeras modificaciones. Incluso conspiró con el guardia. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Por qué no la delató? Al ver que Zizi se calmaba, Xiaoeng finalmente respiró aliviado. Zizi, no te preocupes. Le haré pagar por lo que hizo. 14 Al día siguiente, durante la audiencia matutina, Xiaoeng presionó a la familia Xin, exigiendo que el caso de corrupción se archivara temporalmente. La medida causó inmediatamente revuelo en el tribunal. El descontento hacia Xiaoeng comenzó a latir entre los ministros. Anteriormente su favor hacia mí se había limitado a recompensas y atención extra, pero ahora, ante una corrupción casi catastrófica en los suministros, ¿cómo podía dejarlo pasar tan fácilmente? La corte solo tenía pequeñas facciones y disputas y en asuntos de Estado, tradicionalmente presentaban un frente unido. Xiaoeng aún desconocía los rumores que circulaban en palacio. Las concubinas se habían enterado de su relación con Jian Zizi, y eso significaba que sus familias también. Las acciones de Xiaoeng indicaban claramente que protegía a uno de los culpables. Yo por supuesto sabía que pretendía proteger a su propia facción. Pero los ministros no lo vieron así. El día anterior, Jiang Woran había causado un escándalo en el estudio imperial. Al día siguiente Xiaoeng había protegido al culpable. La capital estaba llena de ojos agudos y mentes brillantes. Zhang Yifei, favorecida durante 3 años, era una broma, pero la habían usado como peón. En los días siguientes, cada vez que presentaba mis respetos en la corte, sentía lástima en las miradas de la gente. Acababa de recoger unas uvas cuando me las arrebataron. No deberías comer estas cosas frías ahora mismo. Al verme mirarla, Zhang Yiping giró la cabeza rápidamente. No me preocupas por ti, pero si algo le pasa a mi sobrino o sobrina, no te perdonaré. Me pareció divertida y la bromeé un poco. Está bien. Está bien. Entonces no me los comeré. ¿Por qué te comportas como una madre ahora? Justo entonces se acercó un niño con una cola de zorro. Hermana, no hagas caso de sus palabras. Hace unos días en la calle alguien te faltó el respeto, y ella lo persiguió durante 3 kilómetros con una lanza. Tomé la cola blanca como la nieve. Era un pequeño regalo que había hecho especialmente para la niña. Pequeña Nin, qué considerado de tu parte.
También te hice un chal de zorro. ¿Por qué solo elogias a esa mocosa? Está bien. Muy bien. El chal que hizo Pinger es mi favorito. De verdad, Pinger conoce mejor mis gustos. En medio de esta escena acogedora y feliz, no pude evitar sentirme preocupado. En mi vida anterior, mi segundo hijo se perdió en circunstancias desconocidas. Ahora sospechaba que Saoeng estaba involucrado. Naturalmente él conocería el origen del niño, y cómo pudo permitir que naciera. Tras pensarlo, decidí encargarle a Saoeng una nueva tarea. Antes de que pudiera actuar, se presentó la oportunidad. Su Alteza, pensé que podría esperar y finalmente llegar al emperador, pero ahora está Jianzizi. ¿Cómo no voy a estar ansioso? Sí, Su Alteza, debo disculparme. Antes me molestaba que Su Alteza mantuviera al emperador a su lado, pero ahora parece que nos han engañado a todos. La influencia de mi familia es débil. Si algo le sucede al emperador en el futuro, quienes no tengamos herederos podrían ser enviados a custodiar las tumbas. Por favor, Su Alteza, guíenos hacia una salida. Guíanos hacia una salida, Su Alteza. Dejé mi taza y abrí la caja de madera que tenía a mi lado. La había traído mi hermano la última vez que entró en palacio. Llevaba un mes fuera de la capital y finalmente consiguió una medicina secreta del sur. Crearé oportunidades para cada una de ustedes, hermanas. Que puedan tener hijos dependerá de su propia capacidad. Recientemente Saoeng probablemente se dio cuenta de que su relación con Jianzizi había sido expuesta, pero con las familias Chan y Wei en juego, no se atrevió a confrontarme abiertamente. No había venido a mis aposentos en casi un mes. Como habíamos encontrado pruebas de la traición de Saoeng, la familia Wei finalmente decidió tomar medidas. El hijo mayor de los Wei ya servía en el Ministerio de Derechos y sobornó a algunos empleados del palacio. Gracias a esto, supimos que Saoeng se había estado infiltrando en los aposentos de Jianzizi por la noche durante el último mes. Entonces di órdenes. Quería que Jianzizi fuera tratado con frialdad en todo momento. El poder de Saoeng se erosionaba constantemente y él no podía hacer nada al respecto. Los agravios que Jianzizi soportaba durante el día se desahogaban contra Saoeng por la noche. Miré a Wei Xiaoyi, quien se tapaba la boca y reía disimuladamente. Un marido verdaderamente incompetente, perfecto para estos desafortunados tortolitos. Finalmente la tercera noche, cuando Jianzizi expulsó a Saoeng, lo conduje al jardín imperial. Las flores estaban en plena floración y la fragancia impregnaba el aire. Preparé el tablero de ajedrez y esperé personalmente a Saoeng. Mi amada consorte tiene un gusto muy refinado. Sonreí. Su Majestad parece muy irritable. ¿Qué tal si lo resolvimos en un tablero de ajedrez? ¿Para calmar tu ira? Se sentó con las piernas cruzadas. Grita sobre el asunto de la familia Jian. Claro. Ni siquiera levanté la vista. Si Su Majestad puede derrotarme, haré que la familia Xin sea indulgente con los involucrados en el caso de corrupción. De repente levantó la vista, ignorando a todos los que lo rodeaban. Ya no ocultaba nada. Su mirada sombría parecía atravesarme. ¿Qué saben ustedes, la familia Xin? Sonreí. Su Majestad lleva años inmerso en la corte. No hay necesidad de ser tan infantil. Considera mis palabras con atención. Si ganas este juego te contaré todo lo que sé. Después de todo, mi familia Xin me ha jurado lealtad durante generaciones. ¿Cómo podríamos oponernos a Su Majestad? La familia Xin, por supuesto, sería leal, pero no a este emperador. No era un ingenuo y permaneció callado. Con el paso del tiempo mis piezas negras se debilitaron gradualmente, justo cuando estaban a punto de ser completamente rodeadas por sus piezas blancas. Saoeng se llevó la mano a la cabeza. ¿Qué pusiste aquí? No dije nada. Su Majestad está a punto de ganar. ¿Por qué no te has movido aún? Intentó ponerse de pie, pero sus fuerzas se agotaron. Coloqué la última pieza negra. Saoeng, has perdido. En ese momento, la medicina borró el último rastro de lucha en sus ojos. Aplaudí y 5 o 6 concubinas salieron de su escondite. Algunas dudaron al ver a Saoeng. Su Alteza, ¿qué le pasó?
Sonreí significativamente sin responder. Hermanas, hoy hablaré en nombre de la familia Sin. Si desean apoyar a sus familias, la familia Sin no obstaculizará a quienes son rectos y honestos. Pero quienes se dedican a la corrupción enfrentarán la justicia sin clemencia. Algunos cuestionaron, si forzamos al emperador así, ¿qué tal si busca venganza? La familia Sin los protegerá hasta el final. Además, es natural que el emperador favorezca a las concubinas. No te obligaré. Quienes tengan hijos serán recompensados. A quienes se vayan hoy, la familia Sin se encargará de eximirlos de la guardia de la tumba. Ante estas palabras, algunos entre la multitud comenzaron a vacilar. Abrí la caja de madera y vertí la medicina en la boca de Saoen. Al poco rato, empezó a jadear con dificultad. Le di a probar su propia medicina. Lo observé con frialdad y luego abandoné el jardín imperial. La función del día estaba lejos de terminar. Anteriormente llegó un informe de que una mujer sospechosa aparentemente había intentado escapar del palacio, pero se había perdido. En el momento justo, decidí darle a Saoen otro regalo. Hice que alguien la atrajera al jardín imperial. Pronto se escuchó un grito desgarrador. Saoen. Me traicionaste. Saoen. ¿Cómo pudiste hacer esto? El grito resonó por medio palacio. Vi a un guardia intentar entrar y levanté la mano para detenerlo. Al levantar la vista, vi un rostro familiar. Su Alteza, por favor, permítanos entrar. Si algo le sucede al emperador, no nos hacemos responsables. Dejé mi taza de té con calma. Es idea del emperador. Ahora que el jardín está lleno de concubinas, no puedes entrar. Ningún Ventronet. ¿Las damas están adentro? Pero... No había terminado de hablar cuando otro guardia, con la cara roja, lo apartó. Los observé divertido. Esto tiene sentido. Pueden irse. Perturbar el ánimo del emperador sería lamentable. Ninkan se fue a la izquierda, todavía desconcertado. Regresé al palacio a altas horas de la noche. Me enteré de que Saoen no compareció ante el tribunal a la mañana siguiente. Cerca del mediodía, vi a Saoen furioso. Senjiru, ¿te atreves a conspirar contra mí? ¿Sabes lo que has hecho? No levanté la vista. Su Majestad sufre de dolores de cabeza. Actué para su beneficio. ¿Y aún así se considera un error? Se quedó sin habla por un momento, murmuró un comentario amargo y abandonó el palacio Ningxiu. Si descubro que fue idea de la familia Sen, no lo dejaré pasar fácilmente. Sonreí con desprecio mientras observaba su figura alejarse. Parecía que aún tenía mucho que afrontar. 15. Cuando Saoen llegó al pabellón Chane, la mujer que estaba dentro lloraba y tiraba cosas, tras haber expulsado a todo el personal del palacio. ¡Fuera! ¡Salgan todos! Un jarrón casi salió volando y lo golpeó, pero Saoen corrió hacia adelante y sujetó a la mujer con fuerza. Cici. Incluso estando completamente consciente, Saoen ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse la túnica. La mujer en sus brazos percibió su olor y se agitó aún más. Déjame ir. Sal de aquí. En ese momento una tímida doncella de palacio se adelantó. Vaya, Su Majestad. Consorte Jian. Hace 3 días. Quedó embarazada. No quería que se lo dijéramos. Saoen se quedó paralizado. Por un largo instante apenas pudo reaccionar. Luego su rostro se iluminó de alegría. Cici. Tenemos un hijo. Tenemos un hijo. Pero la mujer pareció volverse loca, golpeándose de repente el vientre. Di. No quiero a este niño. Saoen agarró firmemente las manos de Jian Cici. Por primera vez, le habló con absoluta seriedad. Cici. Por favor, no hagas esto. Es un plan de la familia Sun contra mí. Créeme. No dejaré que se salgan con la suya. Solo espera un poco más. ¿De acuerdo? Te allanaré el camino a ti y a nuestro hijo. Saoen decidió cambiar las tornas. Usaría la medicina secreta que había mantenido oculta como prueba del complot de la familia Sun contra él. Aún no había revelado su as bajo la manga.
Pretendía otorgarle a Cici el puesto de emperatriz. Y quería asegurarle un futuro brillante a su hija. Pero mientras la familia Sun permaneciera allí, jamás podría lograr nada. Aunque era claramente el emperador, la familia Sun aún controlaba el poder militar. Cici había sufrido muchísimos agravios desde que entró en palacio. Sin embargo, esa maldita familia Sun seguía negándose a ceder. Querían arrebatarle todo lo que le pertenecía, todo lo que le pertenecía a Cici. Él tomaría medidas contra la familia Sun en el tribunal de la mañana. La sesión de la mañana siguiente se llenó de un silencio sepulcral. Justo cuando Xiaoeng estaba a punto de hablar, de repente la mitad de los funcionarios en la sala cayeron de rodillas. Xiaoeng no actuó precipitadamente. Pero entonces vio a Sun Wei, el padre de la consorte Sun, caminando con su hijo. El caso de corrupción de granos y suministros duró 3 meses, involucrando a 40 funcionarios. Sin embargo, la noche en que Su Majestad emitió la orden de investigación, 23 de ellos fueron aniquilados de la noche a la mañana. Estamos completamente desconcertados. Xiaoeng presintió de inmediato que algo andaba mal. Sun Yan desenrolló un pergamino de sus brazos. El pergamino mide más de 4,5 metros de largo, y cada carácter rebosa de tristeza, narrando la vida de un funcionario. Sun Shouyuan de Yizhou había servido como funcionario local de poca monta. Aunque su puesto era bajo, era recto y honesto, muy querido por el pueblo. Hace 5 meses el emperador autorizó personalmente los envíos de grano a través de Yizhou, los cuales debía inspeccionar y supervisar. Sin embargo, Sun Shouyuan descubrió que los suministros eran mucho menores que los registrados, y algunos se habían humedecido y estropeado. Consciente de la gravedad del asunto, utilizó su propia riqueza para compensar el déficit, pero seguía siendo insuficiente. Entonces llegó un grupo liderado por un hombre de voz aguda, aparentemente del palacio. Mostraron la ficha del emperador y se llevaron los suministros. Sun Shouyuan, presintiendo que algo andaba mal, intentó investigar más a fondo. Antes de que pudiera hacerlo, llegó un escuadrón de élite y comenzó a matar sin mediar palabra. Sun Shouyuan perdió la vida allí. La gente intentó buscar justicia, pero las autoridades superiores declararon que Sun Shouyuan había malversado el grano, lo que dio lugar a esta petición. Xiaoeng entrecerró los ojos, mirando al padre y al hijo. ¿Qué intentan hacer? Sun Wei se arrodilló de inmediato. Este pergamino registra todos los detalles del caso. Si el ejército de Sun no hubiera llegado a tiempo para proteger a la esposa y los hijos de Sun Shouyuan, toda esta evidencia se habría perdido en mentiras. Xiaoeng tocó el anillo de jade en su mano. ¿Quieres decir que te he engañado? La expresión de Sun Wei permaneció tranquila. El decreto del emperador eterno fue promulgado por el difunto emperador. Abre todas las puertas del país y solo se manifiesta con la aprobación de Su Majestad. Xiaoeng se burló 2 veces. General Sun, acusando abiertamente al Hijo del Cielo, comete traición. ¿Y todos los que están aquí arrodillados lo están ayudando? La sala estalló en ruido. Originalmente el poder de Xiaoeng y las familias Sun y Wei estaba muy igualado. Pero los recientes logros de la familia Sun, sumados a las temerarias acciones de Xiaoeng, habían conmovido a muchos. Los malversadores merecían un castigo, pero él se arriesgó a oponerse a la corte para protegerlos. Muchos habían presenciado el gran apoyo de las familias Sun y Wei a Xiaoeng. Sus hijas estaban en el palacio, una como consorte predilecta, la otra como Jiabei, pero aún así, eran meros peones que protegían a la familia Jian. ¿Qué? Entonces, ¿estos funcionarios eran para Xiaoeng? Si las palabras de la consorte Sun de anoche eran creíbles, era evidente que aliarse con ellos prometía un futuro mejor. Al ver que nadie hablaba por él, el odio de Xiaoeng se intensificó. Antes de que pudiera actuar, los padres e hijos de Sun y Wei levantaron juntos el pergamino, y sin dudarlo, se enfrentaron a Xiaoeng. Su Majestad, sus acciones constituyen traición. El Hijo del Cielo está sujeto a la ley como cualquier plebeyo. Le pedimos encarecidamente que reconozca sus crímenes. La corte estalló en protestas. Los funcionarios exigieron al emperador que admitiera su culpabilidad, algo sin precedentes en la historia. Xiaoeng arrojó su taza de té al suelo, riendo mientras activaba un mecanismo dentro de su anillo de jade. Y si dijera que no, la sala permanecería en silencio.
Un sudor frío le cubrió la frente a Xiaoen. Se oyeron pasos afuera. Y entraron un niño y una niña. Padre, los 400 soldados de élite ocultos en el palacio han sido ejecutados. A Xiaoen casi se le salen los ojos de las órbitas. Señaló a los funcionarios y gritó: ¿intentan dar un golpe de estado en el palacio? Cerca de allí, las chicas sonrieron. La familia Sun protege la nación. Investigar a fuerzas desconocidas es su responsabilidad. Si alguien reclutara en secreto soldados rasos para amenazar a su majestad, sería inaceptable. Sin embargo, inesperadamente estos soldados rasos eran hombres de su majestad. Xiaoen se recostó en su trono de dragón. Había planeado usar a los soldados de élite para capturar al padre y al hijo de Sun, pero esa carta había desaparecido. La mitad de los funcionarios de la corte eran discípulos de la familia Wei. Y ahora algunos habían desertado, aunque el palacio contaba con tropas. El campamento principal de la familia Sun estaba a las afueras de la ciudad, impotente. Señaló a Sun Wei. Familia Sun, intentan derrocar la autoridad imperial de la familia Xiao. Claro que no. Dije entrando lentamente en el salón y empujando a Xiaoen de vuelta al trono. Su Majestad, siéntese. En cuanto al próximo heredero, nuestra familia Sun siempre ha sido justa, nombrando solo a los capaces. Xiaoen me miró acariciando suavemente mi vientre como si se hubiera vuelto loco. Desgraciado, el niño que llevas en el vientre es una mina. ¿Cómo se atreve semejante desgraciado a codiciar el trono imperial de Xiao? Jining sostenía una lanza, obligando a Xiaoen a volver a su sitio, mientras Yiping estaba a punto de actuar. Pero la detuve, mirando a Xiaoen en el trono. Sonreí. Su Majestad, ¿qué quiere decir? ¿No le puso usted nombre a nuestro hijo? ¿Y ahora dice que no es suyo? Creo que Su Majestad ha perdido la cabeza. Al final, la familia Sun no despojó a Xiaoen del trono. Hasta que apareciera el siguiente heredero, este seguiría siendo un emperador títere. Sin la interferencia de Xiaoen, los funcionarios de la capital pudieron gobernar libremente y la nación prosperó. Xiaoen se enfureció durante 2 días antes de calmarse, aún soñando con el resurgimiento que tanto anhelaba. En el periodo siguiente varias consortes quedaron embarazadas y sus hijos pudieron competir por el siguiente trono. La corte decidió por unanimidad levantar el requisito de que las consortes custodiaran las tumbas, y quienes se negaron a permanecer en el palacio fueron indultados. Entonces Wei Zaoyi vino a verme y me sorprendió por un momento. Aunque más joven, siempre había sido serena y sabia. Sin embargo, hoy parecía indecisa. Oí que el general Sun no se ha casado. Bromeé con ella, notando su expresión. Bueno, oí que está esperando a alguien. Su padre lo regañó varias veces, pero no reveló más. Desconozco los detalles. Parecía absorta en sus pensamientos. Originalmente mi abuelo quería que entrara al palacio para ayudar a Su Majestad, aunque Su Majestad no me ha desautorizado. Al entrar al palacio, ya me he casado una vez. ¿Cómo podría ser digna? La interrumpí. ¿Por qué decir esas palabras vacías? Sabes que a tu hermano no le importan estas cosas. Pronto simplemente sal del palacio. Guardó silencio un largo momento, luego se le saltaron las lágrimas. Está bien, gracias. Hermana Sun. 17. Wei Zaoyi se quedó hasta el año siguiente. Dijo que estaba a punto de dar a luz y que no se sentía cómoda dejándome sola en palacio. Fue más duro para mi hermano, que no paraba de buscar excusas para entrar en palacio. ¿Me estás diciendo que Yuan Bao tenía 5 gatitos y que viniste personalmente a informarme? Miré a mi hermano con recelo. Parecía completamente serio. Por supuesto. Miré a Wei Zaoyi, que seguía cabizbajo mientras sorbía su té, y negué con la cabeza con impotencia. Últimamente me había vuelto un poco más pesado, así que pedí ayuda para levantarme. El médico imperial dijo que caminar ayudaba con el parto, y el ambiente en palacio era sofocante. Salgo a dar un paseo. Detuve a los 2 que querían acompañarme y salí solo con unos pocos sirvientes del palacio. Justo cuando salía, vi a alguien merodeando fuera del palacio Ningxiu. Mi criada lo regañó con dureza. ¿Quién eres? ¿Quién te permitió venir aquí?
El hombre dio un paso al frente e hizo una reverencia. Comandante Ninkongben de los guardias de los 1000 Wu. Yo. Perdí algo y lo buscaba por el camino. Me disculpé por molestar a la consorte Guifei. Los guardias personales de Saoeng habían sido reemplazados por hombres de familia marginados, pero no esperaba que aún tuviera gente sirviendo en el palacio. Le hice señas para que se levantara. Lo que busca no está aquí. Señor Nin, por favor, regrese. Se fue con aspecto bastante aturdido. Negué con la cabeza, de vuelta en el palacio Ningxiu. Mi hermano ya se había ido, pero Wei Xiaoyi estaba sonrojado. Pasó otro mes y finalmente me puse de parto de 2 gemelos, un niño y una niña, como Jinin y Yiping. Siempre estaban de visita en palacio y las pequeñas colas de zorro en mis aposentos casi se amontonaban formando una pequeña colina. Alguna vez pensé que mis hijos podrían competir por el trono, pero ahora, con semejantes tíos, me parecía un favor divino que no crecieran malcriados. Pasamos unos días divirtiéndonos y jugando hasta que papá, incapaz de aguantar más, sacó el cinturón ancestral. Entonces Jinin y Yiping regresaron obedientemente al ejército. Wei Xiaoyi no soportaba separarse de mis hijos, así que me burlé de ella. Papá ya ha redactado los documentos del matrimonio. Si quieres, puedes tener un hijo. Se sonrojaba cada vez. El día que salió del palacio, le di un cofre. La familia anda corta de dinero ahora. La boda de 10 años que tu hermano te prometió hace 4 años no se puede cumplir. Es una dificultad para ti. Toma esto. Jinjin, has sido mi hermana durante muchos años, y te considero tan querida como mi propia hermana. Lloró un buen rato antes de subir al carruaje. Al despedirme de un amigo cercano, me sentí alegre, incluso tarareando una melodía de regreso al palacio. En la puerta del palacio Ningxiu, me detuve. Señor Nin, ¿ha vuelto a perder algo esta vez? Ninkongben pareció decidirse y se arrodilló. Consorte Guifei, tengo una petición. Despedí a los asistentes cercanos y él dudó antes de hablar. Una vez fui guardia personal de Su Majestad. Siempre que Su Majestad pernoctaba en el palacio Ningxiu, tenía sueños extraños. En retrospectiva, me temo que no fueron sueños. Las mujeres a las que ofendí entonces deben estar ahora sirviendo en el palacio de la consorte Guifei. Asumiré la responsabilidad y me casaré con ella. Te lo ruego, señora, me lo concedas. Hice una pausa y no respondí. Al verme alejarme se puso nervioso. Pero al instante le hice una señal para que me siguiera. Me detuve en la habitación lateral, donde 2 bebés dormían profundamente en una cama pequeña. Ninkongben desconocía mis intenciones y le pareció inapropiado entrar tan rápido. Tras una larga vacilación, entró a regañadientes. Arropé a los 2 niños con las mantas y mi expresión se suavizó. El niño se llama Yansu, la niña Yanxi. Su hermano mayor les puso esos nombres. Al verlo aún en silencio, me giré para mirarlo con una leve sonrisa burlona en los labios. ¿Dijiste que te casarías con la mujer a la que una vez ofendiste? ¿Con un comandante? ¿Casarte con la consorte actual? ¡Qué inaudito! Ninkongben se estremeció. Entonces su rostro cambió drásticamente y, durante un buen rato, no pudo articular una frase completa. Tú. Yo. Finalmente Ninkongben, como si hubiera recibido un golpe tremendo, huyó presa del pánico. Observé su figura alejarse y apreté los labios. Me pregunté cómo lo habría criado el viejo Ningguang. El padre había sido astuto toda su vida, pero el hijo no podía con los asuntos. Con su padre tan torpe parecía que mis hijos no tenían ninguna esperanza de alcanzar el trono. Tomé un sonajero para calmar a los gemelos, que se habían despertado sobresaltados por él. Mamá está aquí. Saya. Elfir. Pórtate bien. Mi confianza parecía preocupada. ¿Consorte? ¿Dejarlo ir, y si esparce rumores? Agité el sonajero suavemente sin levantar la vista. Desde la última vez que lo vi, he hecho que la familia Sen lo vigile. Aunque hable, ¿quién en la capital le creería? Saya. Elfir. No tienes nada que temer mientras mamá esté aquí. 18. Las cosas no salieron exactamente como esperaba.
Al día siguiente el niño regresó como si finalmente lo hubiera aceptado todo. Observé el tablero de ajedrez y coloqué una pequeña caja sobre la mesa. Ninconben frunció el ceño. ¿Qué es esto? No lo miré. Un pago secreto. Toma el dinero y no vuelvas. De repente se adelantó y se arrodilló a mi lado. ¿Por quién me tomas? Por la consorte Guifei. Su intrusión interrumpió mis pensamientos. Me volví hacia él con impaciencia en la mirada. Demasiado poco. Ninconben juntó las manos rápidamente. No me refiero a eso. Dije que asumiría la responsabilidad. Y no seré desagradecido. Reí con incredulidad. ¿Quieres decir que quieres ser responsable del actual consorte Sin? Parecía encontrarlo igualmente absurdo. Sin saber qué responder, volví la mirada al tablero. Si tu conciencia no lo soporta, puedo dejar que te quedes a mi lado. Pero ya sabes, en el harén, solo los eunucos pueden servir cerca de las consortes. Señor Nin. Si lo entiende, tome el dinero y váyase. No necesito que nadie más se haga responsable. Me quedé mirando el tablero de ajedrez, un poco inquieto, al ver que Ninconben seguía en silencio. Lo miré de nuevo. Frunció el ceño profundamente con expresión seria. Estaba considerando seriamente la decisión. Tras una larga pausa, Ninconben habló con solemnidad. Muy bien. Yo causé este problema, así que asumiré las consecuencias. Esta vez fui yo quien se quedó atónito. Estuve tan cerca. Ninconben me sostuvo la mirada sin pestañear, luego se aclaró la garganta y finalmente apartó la mirada. No respondí y le dije que se fuera. Mis asistentes estaban preocupados, pero les hice señas para que se fueran. No te preocupes. No confiaré de verdad en él. El viejo Ningguang solo tiene 2 hijos. Ninconben probablemente sabe que no puedo hacerle nada. Al día siguiente, alguien de la familia Chan lo detuvo frente a la cámara de purificación. El viejo Ningguang desconocía los planes de su hijo. Oí que ese día, en un ataque de ira, rompió 2 látigos. Pero al día siguiente Ninconben regresó. Me dolía la cabeza. ¿Por qué no se iba este hombre? Consorte Guifei, Conben ya tomó una decisión. ¿Por qué sigues intentando detenerlo? Me froto las sienes. Ya que no tienes por qué ser responsable, simplemente vete. ¿Por qué eres tan terco? Esta vez ni se inmutó ante mi mirada. Habló con decisión. No quiero vivir el resto de mi vida con la conciencia culpable. Tiré las piezas de ajedrez de nuevo al frasco y me puse serio. Muy bien. Te dejaré quedarte. Mañana servirás de guardia en el exterior del Palacio Ninxiu. Si me place, podrás ver a Suer y Sier. Ninconben, tu hermano mayor, ha estado enfermo desde niño. Aún tienes la oportunidad de heredar el título. ¿De verdad estás dispuesto a servir como un simple guardia? Él respondió con acciones. Durante los 3 años siguientes, en primavera, verano, otoño e invierno, bajo un sol abrasador y una lluvia torrencial, montó guardia en el Palacio Ninxiu. A veces jugaba en el patio con Suer y Sier. Él siempre miraba hacia atrás disimuladamente, e incluso observar a los 2 niños le dibujaba inconscientemente una sonrisa en los labios. En el 4.º año, el hermano mayor de Ninconben enfermó gravemente. Tras mucha reflexión, el viejo Ningguang decidió ceder el título a Ninconben. Se le hicieron repetidas citaciones. Sin embargo, Ninconben se negó, permaneciendo de pie en la puerta del palacio. Retuve a Suer en la puerta. Vete a casa. Si no, esta vez el viejo Wang romperá más de 2 látigos. Negó con la cabeza. Así transcurrió un tiempo. El viejo Wang, frustrado, lo persiguió hasta el palacio con un látigo, y su hermano terminó tosiendo sangre en el acto. Sin embargo, esta desgracia tuvo un lado positivo. La sangre estancada fue expulsada y su salud mejoró. El viejo Wang ya no presionaba a Ninconben para que regresara a casa. Pasaron 2 años más, la edad en que los niños eran revoltosos. Curiosamente siempre querían que Ninconben jugara con ellos. Mirando este rincón del palacio en el pasado, la familia Sun no había vivido para ver este año. Ahora, todo era diferente.
Mi hermano y Yunjin tuvieron su segundo hijo este año, y las pequeñas colas de zorro en su cama se amontonaron formando una pequeña colina. Jining aún no se había casado, pero Yiping ya tenía novio. Durante una cacería, blandió una lanza de plata de forma tan impresionante que un joven y frágil señor quedó atónito y empezó a seguir a Yiping a diario. Para la 17ª vez, Yiping finalmente la aprobó. Observé a Ninkonben con un niño en cada brazo y no pude evitar sonreír. Esta vida no era tan mala. Cuando los niños cumplieron 10 años, decidí que mi hermano los llevaría al ejército para entrenarlos. El hijo de Son ya hablaba con elocuencia a los 7 años, y ahora discutían asuntos de estado con visión de futuro y perspectivas nuevas. El futuro heredero ya no era una duda. Las puertas del palacio Ningxiu me eran familiares desde hacía 12 años. Sin embargo, hoy me resultaban particularmente tediosas. Ninkonben se acercó desde la puerta. Recientemente el viejo Wang le había instado por cuarta vez a regresar a casa y concertar un matrimonio. Pero él permaneció obstinadamente en la puerta del palacio. Oí que esta vez el viejo Wang se rindió ante los látigos. Al ver a Ninkonben cojeando hacia mí, no pude evitar reír. La emperatriz consorte ha estado frunciendo el ceño todos los días, y ahora por fin sonríe. Contemplé el cielo azul enmarcado por los muros del palacio y expresé mi corazón. En casa, mi padre me adoraba. No quería que fuera con mi hermano a la frontera norte. Así que viví a salvo en la capital. Luego pasé 12 años cómodamente en el palacio. Pero ahora, cuanto más siento, más quiero irme. Ninkonben también miró al cielo. Muchas mujeres del harén están confinadas bajo esta pequeña mancha azul. Pero a donde quiera que vaya Su Alteza, yo la seguiré. Lo miré a los ojos. Ninkonben, quiero irme del palacio. Muy bien. 2 años después, Suer y Suer dejaron el palacio para entrenar con su tío. Yo también decidí dejar el palacio. Como consorte con hijos, me costó mucho trabajo lograr una salida sin problemas. Inesperadamente Son también vino a despedirme agradeciéndome por haberme defendido con rectitud en el pasado. Ahora era la noble consorte imperial, y le confié todos los asuntos del harén. Ese día sucedieron 3 cosas simultáneamente. La consorte Sen falleció. La hija mayor de la familia Sen, perdida hacía mucho tiempo, regresó a casa. Y el hijo ilegítimo del rey Nin finalmente siguió el consejo de regresar y concertar un matrimonio. Al ver cómo los muros del palacio se desvanecían en la distancia, reí con todo mi corazón. Sí, esa consorte intrigante y ansiosa, Sen, había muerto. Durante los años que estuve lejos de casa, mi padre encargó que limpiaran mi pequeño pabellón a diario, lo que me dio una sensación de comodidad y pereza que no había sentido en años. Pensé que por fin podría dormir tranquilo. Pero al amanecer del día siguiente me llamaron. Ninkonben había venido a proponerme matrimonio. Esta vez no lo despedí. Mi padre lo observó atentamente durante un buen rato y finalmente aceptó los regalos de compromiso. En la noche de bodas, Ninkonben me levantó el velo con cuidado. Señora, no, esposa. Deberíamos entrar a la cámara nupcial. Lo molesté. ¿Por qué tanta timidez? Desde que Suer y Sier se mudaron a la habitación lateral. ¿No te he atraído a menudo a medianoche? Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, dijo y me abrazó con fuerza. Entonces eras la consorte Gifei y yo un guardia. Pero ahora eres mi esposa y yo tu esposo. Capítulo adicional. Díselo tú. Ve y díselo. Soy a quien más amas. La mujer le gritó al hombre casi perdiendo la cabeza. Pero ahora a Saoen no le quedaba ni una pizca de paciencia. Antes le encantaba que Cici hiciera ese puchero. Le habían arrebatado el poder. Había intentado resistirse. Pero al final, se dio cuenta con desesperación de que jamás podría recuperarlo. Era un emperador títere. En ese momento entró una mujer elegantemente vestida. El candidato a príncipe heredero había sido aprobado por la corte. Su Majestad, redacte el edicto de investidura. Saoeng apretó los dientes. Song Jianguan, no eres más que la hija de un pequeño comisionado fluvial. ¿Y tu hijo se atreve a aspirar a la corona? La mujer sonrió con dulzura y no le dedicó ni una palabra más.
La locura de su majestad ha regresado. Atiéndelo y guía su mano hacia la derecha. Al irse, miró a Saoen. Oh su majestad, supongo que lo ha olvidado. La traición que cometió aún no ha sido pagada. La familia del ministro Chen, 35 personas, 30 fueron masacradas por usted. Ahora que el príncipe heredero ha sido investido, es hora de que su majestad se reconcilie poco a poco. Ignorando los rugidos a su espalda, se marchó sin mirar atrás. 29.200 latigazos militares. Song Jianguan no había preguntado la cantidad exacta, pero la familia Sen se lo había ordenado deliberadamente. Claro que no se entregarían todos a la vez. Cada 10 días, le administrarían 40 latigazos más. Song Jianguan temblaba. Durante los siguientes 20 años, probablemente tendría que dormir boca abajo si llegaba a vivir tanto. Capítulo extra, Shen Yiping montó su caballo con confianza. Durante la cacería, un hermoso zorro blanco había sido liberado. Su cuñada estaba a punto de dar a luz, y estaba decidida a atraparlo. Soy Song Jinyan. ¿Puedo preguntar el nombre de la señora? Al oír la orden, Shen Yiping partió de inmediato, sin percatarse de que alguien la acompañaba. Al anochecer, ya se había encendido una hoguera en el campamento. Tarareando una melodía, Shen Yiping regresó al campamento con el zorro blanco en brazos. Satisfecho, soy Song Jinyan. Señora, ¿podría decirme su nombre? Esta era la segunda vez que ignoraban a Song Jinyan. Al observarla alejarse, negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Ella se llama Shen Yiping. Hermano, ¿por qué la buscas? Song Jinyan se giró y vio a un joven a caballo. Habló con cautela. ¿Tú eres cercana a ella? El joven masticó una fruta silvestre y asintió con indiferencia. Sí, crecimos juntos. Incluso compartimos cama. En ese momento Song Jinyan sintió como si le hubiera caído un rayo. La cabeza le daba vueltas y sus pasos vacilaban. Cállate. No puedes arruinar la reputación de alguien así. El joven a caballo también estaba nervioso. ¿Cuál es tu problema? Hermano. Es mi hermana. ¿Cómo he arruinado su reputación? Song Jinyan se aclaró un poco. Juntó las manos e hizo una reverencia solemne. Le falté el respeto. Por favor, perdóname. Hermano. Shen Yiping hizo un gesto con la mano y se rió. Sin esperas. Mi hermano cazó un jabalí hoy. Más de 200 jabalíes. Hermano, ¿quieres tomar algo con nosotros? Song Jinyan se alegró. ¿Estará esa misión también? Shen Yiping tiró el corazón de la fruta, se limpió las manos y respondió sí. Hermano, ¿por qué sigues preguntándole? ¿Por qué no preguntas quién es mi hermano? Te diré que es el dios de la guerra número 1 de la frontera norte. Hoy el jabalí fue muy astuto, pero con el ceño fruncido, mi hermano desenvainó su espada. Una ráfaga de viento lo arrastró, pero el jabalí, astuto como era, convirtió la ofensa en ofensa. Dándose la vuelta, Song Jinyan se ajustó el cuello de la camisa y se cepilló el pelo. Tras el sí de Shen Yiping, dejó de escuchar. La familia Sen estaba en una tienda aparte. En cuanto Song Jinyan entró, vio a Shen Yiping despellejando al zorro. Tenía las mejillas manchadas de sangre, pero ni una sola mueca cruzó su rostro. Un grito extraño se escuchó desde atrás. Fue Shen Jining, quien acababa de atar su caballo. Shen Yiping, ¿quién te dijo que te metieras en la tienda? Ahora apesta a sangre. Shen Yiping puso los ojos en blanco. Hace demasiado frío afuera. La piel no se pela bien. Si no puedes con ello, sal. Shen Jining hizo un puchero, pero con entusiasmo sacó a Song Jinyan. Hermano Son, vámonos. El olor dentro es muy fuerte. Te mostraré el jabalí de 200 jin. Song Jinyan le indicó que se fuera. No olí nada. Estoy bien quedándome aquí. Shen Jining lo miró con recelo, rascándose la cabeza. ¿Estás seguro? Ah, sí. Estoy seguro. Respondió Song Jinyan, aunque estaba a punto de vomitar. Una vez que Shen Jining se fue, Song Jinyan se ajustó el cuello de la camisa y se acercó lentamente a Shen Yiping. Soy Song Jinyan.
¿Puedo preguntar su nombre? ¿Señora? Sen Yiping ni siquiera levantó la vista. Muévete. Estás bloqueando la luz. Era la primera vez que le hablaba. El corazón de Song Jinyan latía desbocado, nervioso. No sabía a dónde moverse para evitar su mirada. Al moverse, la luz y las sombras danzaban en el suelo. Sen Yiping no podía ver el pelaje con claridad. Calculó mal su fuerza y lo atravesó con demasiada fuerza. Sen Yiping se enfureció al instante. ¿Lo hiciste a propósito? Song Jinyan se sintió impotente. No quise decir eso. Los odio muchísimo, los literatos. Diciendo esto, Sen Yiping dejó caer la piel y salió de la tienda. La cacería terminó. Desde entonces, Song Jinyan siempre estuvo distraído. Aunque lo elogiaban por su talento en la capital, frente a esta dama, lo olvidó todo e incluso le causó disgusto. Por suerte conoció a Sen Jining, quien a menudo preguntaba por el paradero de la joven de la familia Sen. Hermanos son, ¿por qué le preguntas de nuevo? Te lo dije, fue con la señorita Wei a buscar colorete. Por cierto, hoy los llevaré al campamento de la familia Sen. Hoy están entrenando las tropas de mi hermano. Escuchen. Con su espada Wang Jin, un destello de la hoja y ningún enemigo se atrevió a acercarse. Una vez flanqueó al enemigo por ambos lados. ¿Y él? Song Jinyan ignoró el resto de las palabras de Sen Jining. Hermano Sen, tengo otros asuntos que atender. Me voy primero. Hola. Espera, oye. Sen Yiping puso los ojos en blanco. Song Jinyan, esta ya es la octava vez que nos encontramos por casualidad. ¿Qué intentas hacer exactamente? Song Jinyan no se atrevió a mirarla a los ojos y solo pudo observar el rubor en el mostrador. Solo quiero disculparme con la señorita Sen. Nada más. Lo juro. Señorita Sen, ¿le gustan estos rubores? Son exquisitos. Le quedan perfectos a su tez, como la guinda de un pastel. Para cuando Song Jinyan levantó la cabeza, Sen Yiping ya se había marchado. Sus compañeros se taparon la boca para contener la risa. Maestro Son, estos pícaros no son para su propio beneficio. Tiene una hermana mayor en el palacio, así que a menudo le trae cosas nuevas. Últimamente Song Jinyan se sentía frustrada. Sen Jining parecía haber sido amenazada y se negaba obstinadamente a decirle dónde estaba la señorita Sen. Su primo en el palacio le aconsejó que no pasara todos los días sin hacer nada. Pero desde que vio a la señorita Sen, sintió como si le faltara un pedazo de corazón. Así que solo pudo ahogar el suyo en la taberna. ¿Sabías que el hijo ilegítimo del príncipe Nin se niega a ser disciplinado? El viejo príncipe incluso rompió su látigo. Aún así, no se somete. Eso no es nada. Déjame contarte. El viejo príncipe lo persiguió hasta el palacio él mismo. ¿Adivina en qué palacio sirve el chico? Al ver que nadie lo sabía, el líder habló con orgullo. Palacio Ningxiu. ¿Sabes por qué se niega a irse? Hay una belleza escondida en el palacio. Si fuera yo, tampoco querría ir. La multitud murmuró asombrada. El hombre continuó, en mi opinión, siendo el emperador como es, las concubinas deben ser. Basta, gente despreciable. ¿Cómo te atreves a difamar a la actual concubina imperial? ¡Qué descaro! Sen Yiping acababa de entrar en la taberna cuando vio esta escena. Este era su 17º encuentro con Song Jinyan. Al principio pensó que se trataba de otro comentario descuidado de Sen Jining. Pero tras una breve pausa, se dio cuenta de que Song Jinyan ni siquiera había notado su presencia. Era la primera vez que veía su agudo ingenio y elocuencia. De hecho, era un erudito clásico capaz de argumentar persuasivamente contra una multitud de eruditos. En menos de 15 minutos el grupo fue derrotado y se escabulló. Song Jinyan regresó a su asiento y levantó su copa de vino para apaciguar sus preocupaciones. ¿Por qué hablaste por mi hermana? Casi se le cae la taza. Extraño a Sen. Al ver a Sen Yiping mirándolo fijamente sin pestañear, Song Jinyan sintió que le temblaban las manos y los pies. Mi primo me dijo que juzgara con cuidado los rumores del mundo exterior. Esas personas solo hacían conjeturas sin fundamento.
Como lo presencié, no podía fingir que no lo había oído. Sen Yiping asintió y le dio una palmadita en el hombro. Antes era intolerante. Retiro mis palabras. Gracias por hablar hoy por mi hermana. Sintió un hormigueo en la mitad del hombro al tocarla. Al verla a punto de irse, Song Jinyan se armó de valor para decir lo que había albergado en su corazón desde siempre. Señorita Sen. De hecho, me fijé en usted hace años. En aquel entonces acababa de llegar a la capital y oí a alguien hablar públicamente con desprecio de la concubina imperial Sen. Inmediatamente tomaste una lanza, montaste a caballo y lo perseguiste por las calles. Desde ese momento, no pude apartar la vista de ti.